Bueno, y ahí estamos viendo los presidentes deportivos del Club Guadalajara en el 2002, Raúl Cuevas López, del 2002 al 2005, Ibar Cisniega, Juan José Frangé del 2005 al 2007, del 2007 al 2009, Néstor de la Torre, Pedro Sáez en el 2009, Rafa Lebrija del 2009 al 2010, Rafa Ortega del 2011 al 2012 y Denis Teclós, que cumple un ciclo muy corto en el conjunto de las Chivas. Allí están los presidentes deportivos de Guadalajara. Bienvenidos. Cuenta con mucho gusto. Abraham Guerrero, pues es la noticia de nueva cuenta Chivas, ¿no? Sí, pareciera, ¿no?, que el conjunto de Guadalajara con este tipo de comunicados pues trata de generar noticias o de estar en la boca de todos, ¿no? Pero siempre con este tipo de cosas, nada positivo, porque además hoy pierden 4-1 un amistoso ante Querétaro. Exactamente. ¿Cómo estás, mi querido Juan Carlos Zúñiga? ¿Qué pasó, Luis? ¿Cómo estás? Buenas noches. De nueva cuenta, bien lo decía Chivas, siendo tema, por supuesto, pues de análisis, de discusión. La verdad es que pues llegó Jorge Vergara y de Navidad le dio a Denis Teclós la salida de esta institución. Me parece Denis Teclós un tipo que había trabajado muy bien en la situación de selecciones nacionales. Va y toma el cargo de Chivas. Hoy es despedido y pues sí, como tú decías al inicio de este programa, saber quién es ahora el mandamás de Guadalajara en la cuestión deportiva, si los listó el Güero Real, si los solicitó Palencia, si fue decisión meramente de Jorge Vergara. Chivas nunca termina por aclarar este tipo de temas. Y pareciera que justo Gerardo Bobadilla, buenas noches, tendrían que aclararlo en su momento, justo cuando cumple un año al frente del equipo. Yo no sé si termina el contrato, pero deciden terminar la relación con Denis Teclós. Y esto no es lo más preocupante, Luis, porque ya estábamos observando esa cadena que han tenido de presidentes deportivos con este conjunto. Nunca hay una continuidad, nunca permiten que las ideas se lleven a cabo, mucho menos, por supuesto, ante estas circunstancias de cristalizar. Es un tobogán lo que se vive, siempre conflictos en el Club Guadalajara. A mí ya no me preocupa tanto si va a estar, cuánto tiempo Francisco Palencia, el Güero Real. A mí lo que me preocupa es que vuelvan a dar otro espaldarazo y de nueva cuenta salga esta gente sin terminar con un proyecto de trabajo como ha venido sucediendo. Con el mejor equipo o el más mediático del fútbol. Es que suena hasta ridículo, ¿no? Lo que hace Chivas, me parece, en estos últimos años, Abraham, porque además, de todos los presidentes que veíamos de la era Jorge Vergara, solamente uno les ha dado un título, ¿eh? O sea, los demás han pasado entre azul y buenas noches, ¿no? Al frente. Sí. Y nada más, y Chepo como técnico. Sale para ir a la selección. Bueno, la pregunta que se plantea esta noche, ¿Teclós es el culpable de lo que vive Chivas? En parte sí, porque tomó algunas decisiones, como fue la de traer a Benjamín Galindo, luego estar con Juan Carlos Ortega. Ahora que regresa el Güero Real, quizá ya ni siquiera fue su decisión. En parte sí es culpable de ciertas cosas que sucedieron con el Guadalajara en este 2013, pero es un eslabón más de esta cadena de malas decisiones también que hay por parte del dueño de Chivas. Yo me quedo con esa, la del eslabón. Decía hace algunos meses Jorge Vergara que se había alejado del equipo y que regresaría. Pues vaya manera de regresar, ¿no? Pues sí, porque se da cuenta que algo no está funcionando definitivamente en Guadalajara. Ahora, las decisiones de Vergara, pues así han sido desde que arrancó esta gestión, cuando compró a las Chivas, nunca han sido decisiones acertadas. Me parece que hoy opta por dejar fuera un tipo que algo más le pudo haber aportado a las Chivas. Lamentablemente para Denis Teclós se acaba un ciclo muy rápido para este presidente deportivo, aunque yo no creo que Denis Teclós sea culpable de lo que vive Chivas. El gran culpable y responsable de lo que vive Chivas es el propio dueño del equipo. No, pero también en algún momento te vuelves cómplice. Eso es lo que está sucediendo con exactamente. las decisiones que toma. Claro. Con todas estas personas que han formado parte, que han pasado por ese cargo, han sido cómplices. A ti de te Vergara. delega, ¿no?, una obligación, que es la de tomar las mejores decisiones para tratar de que el equipo vaya caminando bien. Ahora, Vergara saca a Teclós de las selecciones nacionales como este gran hombre que iba a ayudarle a las Chivas a cambiar la imagen que tenía, los resultados. Ya no lo deja seguir con el proceso que llevaba en selecciones nacionales y ni un año, bueno, un año, ¿no? Porque ya era cuestión de un día, pues termina despidiendo. Ahora, un año es tiempo suficiente para cambiarle la cara a un equipo de fútbol. Es que son 2 temporadas, o sea, por poner el ejemplo de América. Espérame, pero América es diferente. Aquí ha abierto la chequera, por ejemplo, para tener refuerzos, a lo que para voy darle es, otra cara al a lo equipo. que voy es, América estaba sumergido en una crisis de la cual no había quien lo sacara. Entonces, ¿qué se decía hacer en los últimos años? Traen a Peláez, traen a Miguel Herrera y en un año y medio fueron campeones. Pues aquí en un año yo veo muy difícil que Denis Teclós, con las decisiones que había tomado, hubiera podido hacer que estas Chivas fueran campeones del fútbol mexicano. Sí, pero aquí hay una diferencia muy clara. El tema es que el propietario de América
sí delega completamente. O sea, tiene otras que hay un comité empresariales de fútbol tan importantes que tampoco toda su atención se centra en Chivas, en América, perdón. Y pareciera que Jorge Vergara sigue dirigiendo a la distancia a Chivas o simplemente es un mensajero más el presidente. O sea, eso hoy me queda claro, que el presidente en Chivas sigue siendo un mensajero. ¿Quién va a ocupar ese lugar? ¿Es necesario que alguien ya llegue a ocupar ese lugar? ¿Quién se va a animar? Porque Rafael Lebrija llegó ahí con un gran prestigio, ¿no? De ser el presidente del Deportivo Toluca. Bueno, en esa época trabajó con el Toluca. Salió. El que más... Bueno, el banquero Pedro Sáez, ¿no? Que llegó vía... y apoyado por Angélica Fuentes, ¿no? Claro. Y también cómo terminó la historia, ¿no? Lo único que yo vería, y sobre todo como se estuvieron moviendo las cosas en este inter de temporadas y un poco antes de que finalizara con el Campeonato de León, es un regreso. Y ese regreso no sé qué tan factible sea de Néstor de la Torre. Que sería el único que yo creo podía meter en cintura a algunos jugadores. Que no va al Atlas por este pasado Chivas. Claro, por supuesto. Ahora... La otra es que Vergara pues, se vaya ya a meter de lleno en el equipo, ¿no? O sea, que Jorge vaya a estar en el equipo y vaya a dejar que todas las decisiones las tomen el Güero Real y Paco Palencia para lo que resta para la siguiente campaña, ¿no? Para todo el 2014 pareciera que esa podría ser una de las opciones. Ese es el tema, ¿no? A ver, y no es descabellada la idea de que regresara Néstor de la Torre. ¿Néstor de la Torre aceptaría tener a Juan Francisco Palencia? Una gente que tal vez no sea de su grupo. No sé, es una situación complicada, pero si lo ponen arriba de Juan Francisco Palencia en el organigrama, no creo que tuviera problemas, ¿no? Lo que decía también, Bob, es un tipo que te va a meter disciplina en muchos aspectos. Pero también sería decir, bueno, a Néstor le gustaría que lo invitaran con Francisco Palencia ahí. No que él lo quisiera, sino Palencia ya está. Pero entonces, de director deportivo, Néstor, estamos hablando que Néstor llegaría de presidente. Por eso te digo, sí, pero ya vas a tener a este hombre más aquí. arriba, pero no pasa nada, Bob. Si tú eres el jefe de Juan Francisco Palencia, bueno, sí trabajarás con él muy cerca, sí estarán platicando de los movimientos que puedan hacer o no, pero al final la última decisión la tomas tú. Ahora, también para Néstor, quién sabe qué tan fácil sea que le hablen y le digan, oye, vente, presidente de Chivas. Ok, voy de presidente, ojo. Yo no nombré al director deportivo, yo no nombré al técnico de esta escuadra y yo no traje a los refuerzos, no estaremos a los refuerzos, vísperas, entre comillas, en torno que ustedes a eso, han comprado. Que ahora está de moda. Falta un presidente deportivo, es Néstor de la Torre, que Néstor de la Torre. Yo te lo ponía como la única opción viable que veo, Pero realmente necesita hoy un presidente deportivo Chivas o basta con Juan Francisco Palencia como director deportivo. Es que todo depende de lo que quiera hacer el dueño. A Vergara. Todo depende de Jorge Vergara. O sea, en Cruz Azul, ¿cómo funciona? Está es un director deportivo, y el sí. presidente. En América es más complicado porque hay presidenta hasta... Operativo y deportivo. Presidenta hasta para las canchas 1 y cancha 2. El presidente operativo, el caso de Pepe Romano, dicho sea de paso, no se mete en ninguna situación deportiva. Pues es un cargo más honorífico el que tiene Pepe Romano. No, él es el encargado de... otra funcionalidad. Oye, ¿sabes que el Turco Mohamed quiere a un delantero que cuesta 5 millones de dólares? El Turco Mohamed quiere ir a cenar al Piantao. Okay. Resérvale. Firma. ¿Y sí? Firma. Y firma a Pepe Romano. Autoriza. Sí. Es eso. Por ejemplo, tampoco John de Luisa. No, John de Luisa está a otro nivel. Por eso. No le vaya a la estructura. No creo que cuestionen lo que haga Peláez o lo que haga Miguel Herrera. No, yo creo que sí lo tendría que cuestionar. Pero en un nivel mucho menor. Sí, aquí yo creo que Palencia, porque además es un novato Paco Palencia, ¿eh? O sea, tampoco es como que ya haya tenido... en poco tiempo en Chivas, USA le fue muy mal a la pareja de Palencia Real. La MLS le habló a Jorge Vergara y le dijo, o activas a Chivas USA o te vamos a quitar la franquicia, porque además así es la MLS, no le vas a estar preguntando. Por supuesto, pero es una estructura diferente a lo que estaban mencionando de América, como para compararlo, no es igual, simplemente ya lo mencionaban, hay un comité de fútbol, están las funciones muy bien delineadas, delegadas también, lo que no sucede con este conjunto, que hay en este caso un dueño, ahora había un presidente, ahora hay un director deportivo, se centra en pocos personajes, lo que es la toma de direcciones dentro de este conjunto. ¿Es Vergara un hombre que realmente permite a esta gente opinar y decidir? ¿O finalmente es quien dice sí o no y no espera a que le entreguen una carta o una hoja de resultados al término de una gestión o al término de una temporada?
Sí, lo que pasa es que ya también en el fútbol mexicano me parece que lo que está dando resultados es esa situación que ya comentábamos, ¿no? Un presidente, una cabeza del grupo, un director deportivo y un buen técnico, ¿no? Y si no, pues ahí está el ejemplo de León, ¿no? Está el Junior, Jesús Martínez, está Rodrigo Fernández como director deportivo, Matosas, entre los tres hicieron en 2 años campeón a León de la primera edición del fútbol mexicano. Sí, eso es cierto. ¿Y qué va a venir para Chivas? Lo que es cierto es que Mata, hoy la nota tal vez era el desfile de León. Sí. Le encanta matar a Vergara, le encanta matar notas, la termina matando, ¿eh? Sí, por supuesto. O sea, pasa como acá al segundo bloque. Y siempre hace lo mismo, ¿no? Pero nunca, o al menos en el último año no ha pasado con algo positivo. No, pero no, la afición de Chivas se tendrá que acostumbrar a esto. No tendría por qué. Ellos me parece que tienen que Pues esperar. es que ya ¿cuántos años llevan? Ya Ellos tienen que esperar que los resultados sean buenos, ver qué refuerzos Y llegan. mate el 4-1 con el que perdieron hoy contra Gallos en la cancha. Que por cierto, hoy me contaban gente que estuvo adentro viendo el partido, que aguas con Toño Rodríguez, ¿eh? No, que es muy buen portero. Por lo menos 3 goles Se comió, sí. Toño Rodríguez. Que no fue la mejor de sus actuaciones. Y que la gente que sabe se metió con él, ¿no? Siguen generando dudas y lo peor de todo es que a la hora de que voltea el Güero Real hacia la banca para ver quién puede entrar a cambiarle el rumbo Lo al saludó partido. Luis Michel. Y que hoy el mismo José Luis Real dijo, Luis Ernesto Michel no entra en planes, Ya no tiene en esta temporada, o al menos con él. Entonces, el futuro de Chivas es para ti. Fracasar. O sea, quitando la figura de Denis Teclos. No se arregla nada quitando al Pero presidente. no va a pasar nada, o sea. Ni para bien ni para mal se arreglan las cosas. Ya Ahora, pasó la la pregunta etapa de es si vamos a contrataciones seguir también, viendo sí. más en verde vaya Jorge Vergara, ¿no? Pero yo creo que por lo también, menos este semestre. Yo no sé si el mensaje sea tan claro de que el poder ya lo tiene Juan Francisco Palencia. Sí, por ¿No? ahí va también el asunto. Porque en este momento, si tú hablas en cuanto a contrataciones, ya pasó la etapa. Ahora más bien es el trato directo con los jugadores y tal vez con las otras divisiones inferiores. Pero para eso entiendo que dentro de la estructura también hay cabeza. Y que eso ¿no? venía desde antes, ¿no? Porque al momento de hablar de los refuerzos de la presentación de la gente que llega a Guadalajara, es Juan Francisco Palencia quien da las explicaciones de por Claro. qué no fue Denis de Clos. Ahora, como en el algún primer momento. tema que tocábamos, de verdad, Néstor de la Torre, yo creo que sí sería una muy buena opción siempre y cuando volvemos ¿Tú crees a lo que mismo. Néstor va Siempre y cuando volvamos a lo mismo. a Que el arriesgar señor el Vergara prestigio deje que tiene trabajar. en estos momentos, tomando así Chivas como está? Yo lo dudo mucho. O sea, tendría que sentarse por lo menos 6 meses de trabajo previo y empezar en junio, en una nueva era. Ahora, ¿Vergara se lo dará con tantos cambios que ha hecho tan rápidos? Está demostrando que no tiene paciencia. Pero eso no es nuevo. No, o sea, Por pero eso Pero es digo, que si tú te vas revisa. ha demostrado que no tiene es como paciencia. si te vas a lo básico, ¿no? O sea, agarras Vergara, tu lista de presidentes, ¿cuál me dio un título? El señor Néstor de la Torre. ¿Es necesario llevar un presidente deportivo? Yo nada más les pregunto, ya con Vergara y Palencia va a bastar. Él va a hacer el trabajo. Quizá para señor estos 6 Vergara. meses no, por lo que Sí. dices, ¿no? Ya sería muy apresurado. Ya Néstor, ¿qué puede hacer? O bueno, no Néstor, el personaje que ponga. Tú ya como sabes algo que presidente no nos deportivo. quieres decir, No. lo de Néstor, No. ¿verdad? Como que ya la Yo te trae. veo candidateando a Néstor. No, O sea, lo conociste muy bien en Alemania 2006. pero se me queda ocurrió por claro. lo que dijiste. Fue el que hizo campeón a Chivas, una opción viable que está ahí, que no fue a Atlas por su pasado Chiva. Pero ahí sí coincido con Luis. Quizá para estos 6 meses, quien llegue, sin importar el nombre, ya no tiene nada que hacer con Que ese se la den a Guadalajara. Rafa Ortega otra vez, hombre, nada más ahí como cargo. Yo creo honorífico, que como Rafa decías. Ortega Hay tendría que haber Rafa salido de medio- Chivas cuando lo despidieron medio de- se tranquilicen las aguas y Néstor que pudiera Pero no se agarrar van a a Chivas tranquilizar las el aguas próximo mientras semestre. no vuelvan a los primeros planos, mientras no vuelvan a ganar. Ahora, en números, Palencia que tenga la maleta En un hecha, año- ¿eh? O sea, Paco Palencia tiene que tener su maleta hecha porque sea la sexta, séptima jornada. ¿tú crees que también lo echen? Ay, o sea, Yo entiendo. con y con- Chivas, de Close, Chivas es con- una el broma. El o sea, año no puede conociendo- pasado pasar. ganó 5 partidos Chivas, 5 partidos en un año. Conociendo a Paco, seguramente también dentro de su contrato hubo alguna definición de objetivos y él está pensando en eso, no metiendo y rascándose por otro lado. Sí, y conociendo a Paco y como lo hacen muchos directivos, pues traes a tus amigos, ¿no? ¿Quién es su amigo? Castro. O sea, de verdad, cuando anunciaron a Israel Castro como refuerzo de Chivas, pues todo el mundo se botó de la risa. Bueno, pero eso no está mal. no, pero a ¿No? ver, no, ¿por qué no? ¿Por qué? Porque es tu gente de confianza A también. ver, pero No, Bob, bueno, él no pero, es o el sea, técnico. No, Él es el- a ver, pero nada más, ¿con Bob, quién ¿has visto el acuerdan? nivel ¿Con quién de- acuerdan las a ver, ¿has contrataciones? visto el nivel de Israel Castro el último año en Cruz Azul? ¿Con quién Jugó de acuerdan las ¿Lo has visto? contrataciones? Jugó de Jugaba- lateral A ver, derecho. ¿lo Y has hoy lo llaman visto? para hacer el ¿Has visto el nivel de Él Israel Castro? empezó jugando de A lateral ver, derecho y se te olvidó. por eso, No, nada más, bueno. no nos remitamos a la historia.
¿Viste el último año de Israel Castro en Cruz Azul? Un jugador regular, ¿no? ¿Quieres ir a Chivas? ¿Es refuerzo para Chivas? Eso es otra cosa. No, bueno, de eso estamos hablando. Por eso, no o sea, estamos hablando de eso las... es otra Por cosa. eso, refuerzo el para amiguismo, Chivas. el amiguismo te va a llevar al fracaso. No queda es claro. necesariamente Me queda puede claro ser. que también hubiera llevado a Pablo Bonels, Palencia, que es su gran amigo. Ok, y no ¿es por un eso jugador lo lleva. regular? ¿Mandé? ¿Es un jugador regular? ¿Quién? ¿Castro? Yo no hablo de... Para llegar a ¿Puede Chivas... tapar carencias de los que No, estaban, que no habían mostrado nada? No, a ver, no es está mejor, que a él. ver, ¿es mejor Enríquez que Castro? No, a ver, espérame. Bueno, ¿Quién anda empecemos mejor de que ahí. él? Enrique está en la banca, se la pasó en la banca casi. Pero es hoy va a mejor, arrancar de titular, tiene mayor por la capacidad, lesión. ha jugado de titular. ¿Quién tiene más, mayor ¿Quién tiene capacidad? más experiencia? Por eso, pero Bueno, a ver... Enríquez fue pero, campeón pero olímpico, no si es... nos vamos a a- ver, Sí, pero Bob, Castro tiene muchos más a años. ver, no es una incoherencia. Pero Hablas eso de no te da experiencia, nada. ¿eh? Me Claro. parece que te conviertes en el defensor de Palencia. Hablas de experiencia. Tiene más experiencia Mitchell y Reynoso. Y los Sí. echaron del club. Sí, pero Entonces- Reynoso tiene una temporada muy irregular. Nada más haciendo un ¿Y ejercicio. Castro no la tuvo en Cruz Azul? Tanto así. Haciendo No, un bueno, ve ejercicio los partidos rápido. de Cruz Azul, Haciendo Bob. un ejercicio rápido. ¿Qué necesita Chivas? A los mejores jugadores mexicanos que haya, ¿no? Porque así es la idiosincrasia de Guadalajara. O sea, tiene que tener a lo mejor que hay en fútbol mexicano. Castro está dentro de los 5 mejores mediocampistas de contención que hay en el fútbol mexicano. El Chatón Enrique sí está. Pero el Chatón es de casa, o sea, al no, Chatón sí le es de tienen que casa, entrar a la pero pareja. está. El Chatón no te costó, Bob. Pero Y está el Pato Araujo también, pero está... O sea, está entre los... Yo creo que ni entre los 10 mejores contenciones Ahora, del fútbol ok, mexicano. vamos a Castro. pensar. ¿El Gallo no es mejor medio de contención? Bueno, el Gallo, el Negro Sí, Medina, bueno, sí. Jesús Molina, ¿Y cuánto te cuesta? el Recodo Valdés de Morelia tuvo una gran temporada. Sí. ¿Y O sea, cuánto así, te cuesta? El Recodo Valdés. Bueno, Zavala. a ver, y si ¿Cuánto no, se lo Zavala encarecen a también. Chivas? Zavala Que ese es también. otro problema que tiene. Por eso, Bob, pero a ver. Sí. Pues para No, eso pero llevaron gratis. a Palencia Gratis y no no para se- llevar a gratis no sus se van a dar. amigos. Si tuvieran buena planeación, dicen, a ver, voy a poner al Pato Araujo de central ahora junto con Pereira, ¿no? Bueno, ¿Qué es ¿por lo qué que están mejor? haciendo? ¿Por qué mejor no traigo a Hugo Rodríguez de central, que es un gran central, que está desperdiciado en Tigres, que estuvo ahí, que ahora estará en Pachuca, y dejo al Pato Araujo con Enríquez ahí en la contención? Yo creo que sí. Eso es trabajar. Eso es una buena idea. es Lo una buena otro, opción, lo otro es agarrar lo primero que me viene a la mente. Lo que pasa es que son errores ya muy marcados de Paco Palencia y del Güero Real. Digo, porque el Güero Real es el Digo, que- igual es- resulta que Castro es un crack con Chivas, ¿no? También. Igual, ¿no? Estamos hablando Ya a llevaron priori. un contención veterano como fue Luis Pérez. Estamos hablando. Y Y no les fracasó funcionó. rotundamente. Le ganó ¿Terminó la en fiesta, Chiapas o le no ganó terminó? la fiesta a Luis Pérez. ¿A poco es y fiestero? acabó en Gallo. Ay, no. No, yo no sé. O sea, del apodo que tenía, yo no creo que sea cierto. ¿Tienes alguna foto? Y ya Camarena nos dejó analizar al Ya- Domínguez, a Rafa Ya no Márquez Lugo. tenía un bonito Porsche y ya no lo tiene. Feliz Navidad a la Ah, afición de perdón. Chivas.